Hermanos, ¿cuántos están gozosos en esta mañana? Amén. Venimos cada domingo con la expectativa de que el Señor hable a nuestras vidas. Y como nosotros lo que predicamos es la palabra, estamos seguros y positivos que el Señor en esta mañana nos va a hablar. No es palabra mía, es palabra que está inscrita en la Biblia, que fue hecha a través del Espíritu Santo para que cada uno de nosotros en un momento determinado fuésemos instruidos a través de la palabra. Y en esta mañana, hermanos, el nombre del mensaje, siempre lo digo así, de la prédica o del sermón, como quiera que podamos llamarle, o quieran llamarle ustedes, es basado en la gran batalla que tenemos cada uno de nosotros. Y yo titulé el nombre de este mensaje, Peleando la Gran Batalla. Y los hermanos que yo tengo contacto muchas veces telefónicos con ellos, que ya hemos llegado a un punto donde tenemos una relación más cercana, cuando yo los llamo y ellos me preguntan, ¿cómo está, pastor? Yo le digo, hermano, peleando la gran batalla. Y yo he tomado eso para mí, hermanos, les voy a decir por qué. Porque desde el pleno momento que nosotros abrimos nuestros ojos en la mañana, comenzamos un proceso de batalla. Y vamos a aprender en el día de hoy que nosotros estamos llamados a ganar esas batallas. Desde que usted abre los ojos en la mañana, hermanos, comienza la batalla espiritual. Que esa batalla espiritual después trasciende a una batalla humana. Porque todo lo espiritual está puesto dentro de ¿quién? De nosotros. Y todo aquel que no conoce o no está edificado en la palabra, muchas veces se convierte en la vida de nosotros en nuestro enemigo potencial. Y es así, y es a nivel familiar, es a nivel de amistades, es a nivel de centro de trabajo, es a nivel de una persona que conoces en un lugar. Pero nosotros tenemos armas poderosas, capacitadas para nosotros ganar esa batalla. Y yo quiero, hermanos, que vayamos al libro de Segunda de Timoteo, versículo 2, del 1 al 8. Vamos a estar leyendo. Y en esta parte he predicado en muchas ocasiones acerca del libro de Timoteo, pero cada mensaje tiene un propósito, aunque muchas veces leamos el mismo versículo, porque Dios habla a través del Espíritu. Y vamos a descubrir hoy, y vamos a salir en este día armados y capacitados con las herramientas que Dios nos da para poder ganar nuestras batallas de cada día. ¿Qué dice la palabra, Manicel, por favor? Perdón, pastor, es Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 8. Está correcto, hermano. Las notas que usted tiene son muy importantes. Aquí tengo Segunda de Timoteo 4, del 1 al 8. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Un momentico, Manicel. Lo primero que queremos marcar aquí es que el apóstol Pablo le está enseñando, está adiestrando a su discípulo y a su hijo espiritual Timoteo de cómo él debía de conducir la batalla a la cual él había sido llamado. Y Dios a nosotros a través del Espíritu Santo de igual manera nos capacita para nosotros pelear nuestra batalla. Pero vamos a tomar esta parte para nosotros definir cómo es que nosotros vamos a usar nuestras armas. Y le dice claramente, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos en su manifestación en el reino. Lo primero que tenemos que definir es que todo lo que nosotros hagamos, está para glorificar al reino, pero que no somos nosotros los que juzgamos, sino es el Señor Jesucristo en su debido momento, en el momento que vayamos delante de su presencia. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Un momentico, hermanicel. Vamos a definir esa parte de nuevo, porque quiero que estemos claros en eso. Que prediques la palabra es la base número 1. La primera arma que nos da el Señor es que prediquemos la palabra. Pero para nosotros predicar la palabra, tenemos que conocer la palabra. Porque nadie predica lo que no conoce. Cuando una persona se anexa a un
partido político, lo primero que tiene que conocer son las bases de ese partido político para entonces desarrollarse como un instrumento en ese partido político. Amén. Igual el Evangelio es de igual manera para nosotros. ¿Y qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Un momentico, hermana Isel. Porque vendrán tiempos donde no ¿qué? Sufrirán la ¿qué? La sana doctrina. La sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina que nosotros predicamos? La palabra. La sana doctrina, la palabra. ¿Y dónde se encuentra la sana doctrina? Dentro de la palabra. ¿Y qué predicamos nosotros? La palabra. Por ahí ya tenemos una herramienta que nos da el Señor de igual manera. Pero si nosotros no leemos y nos metemos dentro de la palabra, perdemos ese beneficio de igual manera. Tenemos que conocer la palabra, otra herramienta que nos da el Señor. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Un momentico, hermana Isel. Ahí tomamos el principio de la prédica. Dice el apóstol Pablo, dice, he peleado la buena batalla. Y yo creo que ninguna batalla es buena, a no ser que la peleemos en el nombre de Jesús. Porque batalla es un conflicto entre dos o más personas o entre dos o más naciones o una guerra mundial. Termíneme el versículo, por favor, hermana. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y he guardado la fe. Vamos a parar un momentico, hermanos, y vamos a definir cuál es el significado de batalla. Y vamos a ver la batalla en el ámbito espiritual, pero vamos a ver la batalla en el ámbito humano, en peleas de los mundos. Dice que la palabra batalla se define como un combate entre dos o más contendientes. O para que haya una batalla tiene que haber contendientes, dos o más. Nosotros entendemos y sabemos que tenemos un contendiente. Vamos a ir preparando nuestra mente para recibir el mensaje. Dice, en donde cada uno de ellos tratará de derrotar al otro o a los demás. Tenemos una batalla, como les decía antemano, nos levantamos en la mañana y alguien va a tratar de tumbarnos a nosotros en nuestra fe. Dice, las batallas tienen lugar a menudo durante las guerras o durante las campañas militares. Amén. Ese principio lo tenemos definido, que es una batalla. ¿Ok? Las guerras y las campañas son guiadas ¿por quién? Por una estrategia. Y una estrategia es guiada por un estratega, que es el que prepara el ejército para la batalla, porque nadie va a una batalla si no conoce su enemigo. Ni nadie va a una batalla si no posesiona al enemigo, dónde está, qué puede hacer y cómo puede llegar a la vida de uno. Amén. En lo espiritual es de la misma manera. Tenemos el manual, tenemos la herramienta, tenemos las armas, pero tenemos que saber cómo la usamos. Amén. ¿Y qué es la estrategia? Dice, la estrategia proviene del griego estraigos o estratejos, que significa literalmente líder del ejército. El estratega es el líder del ejército. Nosotros tenemos un líder que nos liderea, que se llama ¿quién? Cristo Jesús. Y ya Él nos ha enseñado a cada uno de nosotros, a unos muchos, a otros pocos, dependiendo del rango que tenemos en el conocimiento de la palabra, a cómo pelear nuestra gran batalla. Cada uno tenemos rango. Pero ¿cómo las personas adquieren un rango en batalla? Tienen que estar en la batalla. Nadie coge un rango en la guerra si no va a batalla. Quiere decir que entre más grande y dura es tu batalla, más grande es el rango que tú vas a adquirir delante del Señor si tú perseveras en la palabra. Por eso te quiero decir, iglesia, en esta mañana, que tu tribulación, tu problema, tu dolor, tu necesidad es parte de tu batalla. ¿Cuánto da un amén al Señor, hermano? Entonces dice que la estrategia se ocupa de planear y dirigir las campañas y las guerras usando métodos para derrotar el enemigo. Pero nosotros no somos derrotados porque nuestro estratega conoce al enemigo desde antes de su formación.
y ese enemigo está bajo sus pies. Quiere decir que eso no es aplicable a nosotros, pero nosotros tenemos que tener eso puesto en nuestra mente y en nuestros corazones para nosotros no declarar y decretar de nuestra boca que somos vencidos. Porque muchas veces el pueblo de Dios y los cristianos dicen, no, porque el enemigo me está golpeando. En el boxeo, tú aprendes técnicas de combate donde tú te cubres. Y cuando tú aprendes a cubrirte, el golpe llega, pero no llega a las partes sensibles tuyas, llega a los exteriores. Aprendiendo tu rapidez. Y como a ti te entrenó tu entrenador, tú tienes tu cara descubierta para el golpe que te va a tumbar. No sé los que han peleado callejeramente, pero los que han peleado callejeramente conocen que dicen que uno gana una batalla cuando uno de sorpresa da primero. En mi país me decían que da primero da 2 veces, porque da el primer golpe y después da en el piso. Amén. Y entonces eso es aplicable a nuestra vida espiritual. Si tenemos nuestra área de defensa descubierta, ahí viene el primer golpe. Amén. Y dice, una guerra convencional, yo tomé 3 factores de una guerra convencional que el estratega observa. Estamos preparándonos para llegar a la prédica. El campo de batalla. Y marquen esto en su mente. El campo de batalla es la base para la guerra. La táctica militar y la logística militar. Vemos 3 factores que tenemos que conocer. ¿Por qué le estoy leyendo esto? Porque esto va a ser aplicable ahora cuando la palabra venga. En lo espiritual, de igual manera estamos en una guerra. Y vamos a determinar en el día de hoy, en lo espiritual, cuáles son el campo de batalla, la táctica militar y la logística militar. Para eso, hermanos, cada uno de ustedes tiene que entender que tenemos un enemigo. Y nuestro enemigo se llama ¿quién? Satanás. No tengan miedo. ¿Cómo se llama nuestro enemigo? Satanás o el diablo. Pero ya eso lo tenemos bajo los pies porque está bajo la autoridad y la estrategia de Cristo Jesús. Un campo de batalla, que ¿dónde es el campo de batalla de nosotros? Díganlo fuerte. El campo de batalla es la mente. El campo de batalla de nosotros es la mente. Y vayan grabándose eso. Tenemos un enemigo que se llama Satanás y tenemos un campo de batalla que es la mente. Y tenemos una táctica que él usa para ganarnos en el campo de batalla, que son nuestros pensamientos. ¿Cuánto le dan un amén al Señor, hermano? Amén. Cada mente está siendo bombardeada permanentemente, 24 horas al día, con los dardos y las flechas que dice el enemigo. En toda área. Aquí no habemos ninguno que nos levantemos en la mañana y el enemigo comienza a bombardear. Si tenemos problema económico, esa va a ser la primera. ¡Pum! El problema económico. Si tenemos problema con un hijo, ¡pum! El problema con el hijo. Si tenemos problema en matrimonio, el problema con el matrimonio. Si tenemos problema en el trabajo, el problema en el trabajo. ¿Por qué? Porque de esa manera, al bombardear nuestras mentes y ocupar nuestra mente, nos quita el espacio que nosotros usamos usualmente para glorificar al Señor. Entonces estamos echando una pelea y estamos enfocados en lo que el enemigo va a hacer sin conocer las tácticas que el Señor nos enseña claramente, que a través de la sangre de Cristo y el poder de la confesión podemos bloquear el área de la mente de nosotros donde el dardo nos puede dar. Miren qué fácil. Pero para eso tenemos que conocerlo. Tenemos que entender cómo funciona la palabra. Entonces yo definí un poquito amplio acerca de cuáles son los ataques que él usa en nuestra mente. Uno, podemos enseñar la inseguridad. No estamos seguros de nuestros logros y nuestras metas. La inseguridad nos limita a entender el principio de la grandeza del Dios que nosotros servimos. El enojo nos quita totalmente la comunión. El odio nos envenena el alma. La envidia, el temor, el orgullo, la falta de amor. Estoy identificando, hermano, principios para que ustedes vean cuándo y cómo podemos determinar que estamos siendo bombardeados y que estamos siendo atacados y golpeados por el enemigo. Porque muchas veces decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lo dices de boca, pero tu alma y tu espíritu están dañados. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. La falta de dominio propio, la falta de humildad, la pereza. ¿Cuántos saben lo que es pereza? Amén. En mi país le dicen vacancia. No sé cómo le dicen en otros países. La pereza consume a la iglesia. La pereza.
porque te quita el deseo de servir al Dios que de antemano te ha dado todo lo que tú y yo no merecemos. La falta de gozo, la informalidad, 3 veces, por si alguno estaba entretenido, sepa que lo que está. La desobediencia, el desánimo. ¿Saben que el desánimo nos golpea grandemente? Eso lo usa el enemigo, hermano, para quitarnos el gozo de nosotros poder venir a la casa del Señor. Si vamos para una fiesta, hermano, estamos animosos. Pero si tenemos que venir a la iglesia, nos levantamos y lo pensamos y el enemigo nos bombardea y mira la hora que hay, que no dormí bien anoche y que no hice esto. Y esos son bombardeos. ¿Para qué? Porque él sabe que en el pleno momento que tú llegas a la iglesia, hermano, vas a adquirir una herramienta más para poderlo manejar a él. Es la iglesia. Y no queremos una iglesia de números. Queremos una iglesia de conocimiento. Queremos una iglesia capacitada. Queremos una iglesia fuerte, porque una iglesia que viene y se sienta y no aprende y no se edifica a través de la palabra es una iglesia débil. Tienes que estar empujando a las personas para que vengan, porque todavía el amor de Cristo no está sobre ellos. Pero cuando esa palabra llega a nosotros, nosotros entendemos el principio y nadie tiene que ponernos el reloj para que nos levantemos en la mañana. Aquí hay hermanitos que llegaban tarde, pero gloria a Dios que el Señor se glorificó y que ya no llegan tarde. El cansancio. ¿Pero el cansancio qué? Espiritual. Porque a veces estamos cansados físicamente y nos llega una visita y nos levantamos con un amor y un tremendo y preparamos y hacemos y se nos quitó el cansancio. Pero si es para lo espiritual, ahí sí el cansancio nos golpea para hacer cualquier cosa del Señor. Y no estoy censurando a la iglesia, estoy diciendo las herramientas que el enemigo usa, porque tenemos que conocerlas. Ya después de nosotros tenemos el libre albedrío de hacer lo que nosotros entendamos y de dejarnos manejar por el enemigo como él quiera. El espíritu de crítica, el falso testimonio, escuchen hermano, el egocentrismo, las maquinaciones de la mente del hombre. La maquinación de la mente del hombre es una herramienta efectiva que el enemigo usa, porque la persona prepara en su mente y edifica la maldad contra su propio hermano, y es un pecado de muerte. Y la premeditación para alcanzar logros personales es pecado. Cuando usted trabaja para Dios, trabaje para el Señor. No trabaje por un liderazgo. No trabaje para pararse dentro de un púlpito. No trabajen para que le diga el hermanito es fulano de tal, de la iglesia tal, que tiene tal cargo y se desempeña en tal área. Eso a Dios no le interesa, porque Dios nos hace a todos por igual. Todo por igual. Si usted piensa que el mérito de la iglesia es el pastor, se equivocó. Totalmente. El pastor es el que menos vale, porque el pastor está llamado a servir. El pastor es un sirviente del Señor. Y entonces las personas, tú llegas a un restaurante y te pasa el sirviente con la bandeja y la gente minimiza al sirviente. Pero llega el capitán del restaurante y se te para así y dice, oye señor, ¿cómo está usted? El sirviente no importa, pero el capitán sí, porque está dando órdenes. Pero eso es en lo secular. Ese es en la mente corrupta del hombre. Porque el Señor dice claramente que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cada persona, no importando su capacidad, es tu prójimo. Y tú tienes que mirarlo de la misma manera que tú te miras a ti. En amor y en deseo de que adquiera la fuerza y la sabiduría para que se ponga a la altura de cualquier otro hombre. Santo es el Señor. Entendemos ese principio y vamos a definir. Vamos a ir al libro, hermanos, Vamos a ir al libro de Efesios 6, 10 y 12. Ya casi estamos en la prédica, hermanos. Efesios 6, 10 a 12. Efesios 6, 10 al 12. Cuando tengan me dicen amén, hermanos. Amén. ¿Qué dice la palabra, hermana? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Un momento, hermana Isel. El apóstol Pablo está diciendo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de la fuerza del Señor? ¿Dónde está generada la fuerza de Dios?
La palabra. En la palabra, y lo vamos a ver. Esa es la fuerza de Dios, porque por la palabra Él lo hizo todo. Por la palabra construyó y por la palabra destruyó. Por la fuerza de Él está registrada y guardada dentro de la palabra. ¿Y qué sigue diciendo? Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para que podáis estar firmes, no contra la derrota del diablo, sino contra las acechanzas, contra las maquinaciones, contra las tácticas que no funcionan con nosotros, pero tenemos que estar abiertos y preparados. ¿Qué sigue diciendo, hermano Isel? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Un momentico, hermano Isel. No tenemos lucha, hermano Eddie. Yo no tengo ningún tipo de lucha con usted. Usted tiene problemas de personalidad, pero yo no tengo problema con usted. Él no tiene problema de personalidad, pero si tuviera problemas de personalidad, yo no tengo problema con él. Porque me dice que no es contra quién. ¿Y qué usted, hermano? Sangre y carne. Usted es sangre y carne. Y usted, hermano Oscar, es sangre y carne también. Y la hermana Isel y el hermano Iván, aunque tenga la cabeza baja. Es carne y sangre. Entonces mis problemas no son con ustedes, ni sus problemas tampoco son conmigo. ¿Son contra qué? ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. No, vamos por paso. Contra principados. ¿Qué es un principado? ¿Cómo se define la palabra principado? Es un territorio bajo la responsabilidad de Satanás. Y quiero leérselo para que entiendan. Los principados es un área grande donde Satanás se manifiesta poderosamente. ¿Dónde sucede eso? En los países donde más se han apartado del Señor. Respetando los países, vamos a suponer Haití, vamos a suponer México, vamos a suponer Colombia. ¿Qué hay? Muertes, drogas, asesinatos, secuestros. ¿Qué hay ahí? Ahí hay ¿qué? Principados. Ahí hay principados. En Cuba hay principados, para que no se minimicen, de brujería. Porque son países que se han acogido a las herramientas del enemigo para manipular a los pueblos. Y donde quiera que se va, viola o se rompe el pacto de Dios, el Satanás se glorifica. Porque es lo que quiere él, glorificarse. Y dice, vamos a ver, hermanos, el libro de Daniel 10, del 11 al 13, para entender qué es lo que es un principado y cómo operan los principados. Por eso no podemos culpar los países y decir que tal país está en tal destrucción. No, simplemente es que están manejados totalmente por el enemigo. Daniel 10, del 11 al 13. Búsquenlo en su Biblia, hermano, que aquí venimos a aprender. Daniel 10, del 11 al 13. ¿Lo tienen, hermanos? No. Daniel 10, del 11 al 13. ¿Lo tienen? ¿Qué dice la palabra? Y me dijo, Daniel, varón muy amado, estad atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Un momentico. Daniel clama por una condición y una visión que había tenido, y el ángel se le manifiesta y dice que desde el primer día ya le había escuchado su petición. Pero ¿por qué no llega la respuesta a tu vida? ¿Por qué no llegó la respuesta a Daniel en el momento que él clamó? Si era un hombre que dice claramente que tenía todas las cualificaciones para poder ser efectivo a su oración. ¿Qué dice la palabra, hermana? Mas el príncipe del reino... Espérese ahí. Mas el príncipe del reino ¿de quién?
Pero no está hablando del príncipe físico. Está hablando del enemigo que se levantó para que la oración de él no llegara delante del Señor. ¿Qué tenían los persas? ¿Qué había en Persia? Idolatría. Y no podía llegar porque se oponían, eran poderosos los principados y las potestades que estaban establecidas ahí. Y así mismo pasa en la vida de nosotros. Tu oración el Señor la ha escuchado, hermano. Tu oración el Señor la tiene apuntada. Pero hay muchas cosas que Dios tiene que trabajar primeramente para que tú recibas lo que Dios tiene para ti. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? Se me opuso durante 21 días. 21 días se le opuso ¿quién? El príncipe de Persia. ¿Y qué sigue diciendo, hermana? Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. ¿Qué quiere decir? Que hay príncipes del enemigo y hay príncipes de Dios. ¿Por qué es lo que pasa? El ejército, la tercera parte que fue arrojada cuando Satanás quiso ser a imagen y semejanza de Dios, esos que fueron tirados abajo eran ángeles, son ángeles caídos. Y ellos conocen cómo el ejército de Dios está instituido, porque eran parte del ejército. Satanás era el principal de ellos. Y él conoce las tácticas, por eso él a nosotros nos ataca de la manera que nos ataca, porque él conoce de la forma, él es un imitador. Dios bendice, Satanás bendice, pero para muerte. El que vende droga es bendecido, aparentemente economía para el mundo y tienen mansiones, pero tienen muerte eterna si no se arrepienten. Y entonces él conoce, como líder, como estratega, él conoce quién somos nosotros. Pero Dios, Cristo, a través de la sangre del Calvario, venció, acabó, lo destrozó. Eso fue lo peor que hizo Satanás, crucificar a Cristo. Porque a través de esa crucifixión recibimos nosotros la vida eterna. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué quiere decir? Ya definimos qué son los principados. Vamos a volver atrás, hermanos. Vamos a ir a seguir en el libro de Efesios 10. Y vamos a leer el próximo, hermano Isel. Dice, me leyó primeramente que la armadura para poder estar firme, ¿qué dice? Contra principados. Contra potestades. Vamos a ver qué son las potestades. Las potestades son espíritus de alto rango. Espíritus de alto rango que operan en diferentes áreas dentro del ser humano. ¿Quiénes son esos? Los que espíritus de drogadicción, espíritus de robo, de adulterio, de alcoholismo, de vicios, de violencia, hechicería, homosexualidad, todo eso son ¿qué? Potestades. Entonces esos se subdividen dentro de un principado. ¿Quieren ver marcado un área aquí cerca de nosotros donde hay potestades? Y sin ofender a nadie, la ciudad de Fort Pierce. No tenemos que ofendernos porque no es nuestra ciudad. Porque ahí se ha establecido un lugar, las personas dicen criminalidad. Pero la criminalidad son solamente manifestaciones satánicas en una cierta área, donde las personas quieren tener ese tipo de vida. Pero que tú vivas en la ciudad de Fort Pierce no quiere decir que tú seas parte de ese ejército. No sé si me entiende. Para que nadie se sienta que se está acusando. Eso no tiene que ver. Es una ciudad muy linda. Pero, ¿qué encontramos en Fort Pierce? Muertes, asesinatos. En las esquinas tú vas y te encuentras a la gente vendiendo droga. Pues ese es el área donde nosotros como iglesia tenemos que ir. Nosotros no tenemos que ir a Tradition a predicar el evangelio. Es fácil para nosotros ir a Tradition donde la gente luce bien y todo está bien. La iglesia tiene que despertar. Ahí es donde nosotros tenemos que ir a arrebatar del enemigo lo que el enemigo ha robado que no le pertenece. Tenemos que enfocarnos en las áreas donde hay más corrupción para llevar el evangelio, hermano. Esa es la iglesia que va a crecer en este lugar. Cuando entendamos ese principio de rescatar a aquel que el enemigo lo tiene atado. Porque después va a ser testimonio poderoso para el Señor. ¿Y qué sigue diciendo la palabra, hermana?
contra los gobernadores de las tinieblas. ¿Quiénes son los gobernadores? Hablamos de principado, hablamos de potestad. Ahora, ¿quiénes son los gobernadores? Obviamente la palabra lo define de igual manera. Los gobernadores, ¿quiénes son? Empresarios, políticos, gobernantes, militares y algo más, religiosos. ¿Esos son quién? Los gobernantes, porque usando su autoridad, vamos a ponerlo desde este punto de vista, los presidentes de una gran compañía, de una gran corporación, ellos dicen, vamos a suponer de esta manera, en mi compañía no es permisible que se hable de Dios. O trabajas y si te agarran eso te botan. Esos son gobernantes de las tinieblas. Cantantes que usan los significados satánicos para llevarlo a las masas. Son predicadores del satanismo. Y tenemos que cuidar a nuestros hijos de eso. Hay algo que les voy a traer una prédica para que entiendan de los Illuminatis. Y van a entender cuán adentro está el enemigo metido dentro del mundo. Pero eso se la voy a preparar bien para que entiendan, porque nosotros tenemos que entender a quién nosotros le damos nuestro servicio. A quién nosotros le damos nuestro servicio y con quién nosotros nos reunimos. Y a quién nosotros le damos la gloria. Amén. Y entonces dice principados, gobernantes, ¿y qué sigue diciendo? Sígame, hermanita. Contra huestes espirituales de maldad. Un momentico, que ahí es donde estamos nosotros, portadores de eso. Huestes. ¿Cuáles son las huestes? Se dedican a obstaculizar y a destruir la obra de Cristo. Y poner fuerza de combate a los soldados individualmente. Ahora vamos a ver, vamos a ir al libro de Marcos 5, del 1 al 9. ¿Estamos definiendo, hermano? Huestes. Acuérdense que las huestes son para obstaculizar y destruir la obra de Cristo. ¿Quiénes somos la obra de Cristo? Nosotros. Cada iglesia, cada hombre, cada mujer que predique el evangelio, no en un púlpito, sino que lleva las buenas nuevas, está siendo atacado por esas huestes. Atacado, no poseído, atacado. Pero, ¿cómo sabemos que ha llegado a nosotros ese dardo? Vamos a ver definirlo. Marcos 5 del 1 al 9. ¿Lo tienen, hermanos? Hermanita Isel. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Gadarenos. Espérense, vamos a definir. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Los Gadarenos eran descendientes de Gad, de la tribu de Gad. Amén. Aguántalo, hermano. Eran descendientes de la tribu de Gad. ¿Ok? Y esto se lo enfoco para que entiendan, hermanos. Se cayó el micrófono. Para que entiendan, hermanos, que cómo opera el enemigo. Ellos llegaron a ese lugar. El maestro llegó a ese lugar con un propósito. Con un propósito. Tómeme, Marcelo. Llegó a ese lugar con un propósito. Y dice que llegó. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano? Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Llegó ese hombre con un espíritu ¿qué? Inmundo. ¿Y de dónde vienen los espíritus inmundos? Satanás. De Satanás. Pero vamos a ver, ellos eran descendientes de la tribu de Gad. Y la tribu de Gad quiere decir, si lo defines, tropa o soldados de Dios. Vamos a definir. ¿Qué sigue diciendo? ¿Y quién eran la tribu de Gad? De las 12 tribus de... Vamos a seguir, hermana. ¿Qué sigue diciendo? Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Dios es un Dios que tiene toda la fortaleza para derribar, para romper, para destruir. Pero Satanás también tiene poder. Hay que definir eso. Él también tiene poder y tiene manifestaciones. ¿Qué sigue diciendo? Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos. Un momentico. Pero también las cadenas fueron hechas pedazos en aquel que estaba en la prisión.
Aquel que estaba preso dice que cuando oró al Señor las cadenas fueron rotas. ¿De quién estamos hablando? De Pedro. Él estaba en la prisión y él estaba también encadenado. Y cuando ellos glorificaron al Señor, dice que las cadenas se rompieron y que las puertas se abrieron. Pero aquí también dice que las cadenas se rompían con este varón, porque el enemigo es imitador. Amén. ¿Qué sigue diciendo? Y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriendo con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Un momentico. La psicología del hombre dice que la locura es una enfermedad. Definida enfermedad. Pero la locura en lo espiritual son demonios. Porque lo que tenía este hombre es que estaba loco. Usted un loco no lo puede controlar, ustedes no lo saben. Una persona que sea loco de verdad, usted no lo puede controlar. Le tiran 4, no a un hombre, a una mujer de 110 libras se tiran 4 y 5 hombres y no pueden controlarlo. Porque es una fuerza demoníaca. Y no estamos predicando demonios, estamos predicando las herramientas que necesitamos para entender y identificar qué es los poderes demoníacos. Amén. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús? ¿Qué sucede, hermana? Cuando tenemos a Cristo, el enemigo tiene que venir de rodillas. No tiene poder, hermanos. No podemos decir de la boca que el enemigo me tiene. El enemigo no te tiene, tú te tienes por el poder de la palabra. Tú te tienes porque ya Él te hizo libre de esas ataduras. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Qué atormenta al enemigo? La palabra. Cuando tú oras por enfermedad y tú mencionas el nombre de Jesús, Él tiene que correr, hermanos. Tiene que salir. Porque es el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, derribando potestades y principados. Él está sobre la cabeza. Recibe la enfermedad. Si tú quieres recibir la enfermedad y tú crees que Cristo tiene el poder de sanarte todavía. ¿Qué sigue diciendo, hermano Isel? Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Qué había en ese hombre? Espíritu inmundo. ¿Y qué sigue diciendo, hermano Isel? Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo. Un momentico, hermano Isel. Legión. ¿Por qué le dijo legión? Pero ¿por qué eran muchos? ¿Por qué le dice legión? Había que identificar en ese momento por qué se menciona la palabra legión. Era el máximo componente del ejército, que eran de 3.000 a 6.000 hombres. Era una legión del ejército romano. Por eso le dice legiones, que quiere decir que no era un espíritu, no eran 2 espíritus, era un ejército de espíritus que estaban sobre la vida de ese hombre. Por eso era el endemoniado. Santo es el Señor. Reprendo todo espíritu en este lugar que vaya en contra de la palabra de Dios. Amén. Santo es el Señor. Aleluya. Por eso pues, a veces uno en lo carnal no puede salir de una atadura, no puede salir de un vicio, no puede salir de nada, porque estás echando la pelea tú sola o tú solo. Pero si tú tienes el poder de Dios sobre ti, no hay espíritu que pueda prevalecer. Amén. Reprendemos todo espíritu de alcoholismo, de drogadicción, de adulterio, de mentira. Lo reprendemos en el nombre de Jesús para el pueblo de Cristo. Santo es el Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Mateo 22. Y vamos a ver si el Señor pelea por nosotros. Quiero decirles, antes de llegar a Mateo, que en ese pasaje bíblico nos damos cuenta que dicen que cuando Él pidió que salieran los espíritus, le dijo: envíanos a los cerdos. ¿Recuerdan la parte del versículo ese? ¿Por qué a los cerdos si habían tantos animales allí en ese lugar? Porque ellos apacentaban cerdos. Ellos estaban violando un pacto que estaba establecido para ellos, porque ellos, siendo descendientes de la tribu de Gad, ellos estaban aquí supuestos a apacentar ovejas y no cerdos, porque los cerdos para el pueblo de Dios era un animal inmundo. Pero parece que la crianza de los cerdos es fácil, más que de las ovejas. Quizás se procrean más, y ellos estaban atrás de la economía. Santo es el Señor. Ellos no tenían que apacentar cerdos. Era una violación del pacto establecido por ellos para el pueblo de Dios. Así que hay muchas veces que nosotros apacentamos cerdos en nuestras vidas. Y no porque el cerdo no es malo para nosotros, pero estamos hablando espiritualmente.
algo que contamina al hombre de Dios. Es lo que llamo cerdo yo para nosotros. Todo lo que vaya en contra de la palabra que tú hagas, está dando el alimento a los cerdos. Santo es el Señor. Asados son buenos, pero no en el espíritu. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? Mateo 22, 36 y 37. Mateo 22, del 36 y 37. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Un momento, hermano Isel. ¿Por qué esa pregunta le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma? Pero vamos a coger la mente, con toda tu mente. Porque si tu mente está sana, tu espíritu es fuerte. Si tu mente está edificada por la palabra de Dios, todo lo que tú hablas, todo lo que tú dices, todo lo que tú profetizas viene de Dios. Pero si no viene de Dios. Cuando salen de nuestra boca, hermano, tenemos que crecer como pueblo de Dios. Sabemos que tenemos tribulaciones, sabemos que tenemos carga, pero cuando nosotros hablamos de nuestra boca, hermano, a personas que no conocen, tenemos que hablar palabras de sanidad, palabras de edificación, palabras de levantar a la persona, porque esa es la forma, va a ser el puente que vamos a tener para poder edificar sus vidas si están caídos. Santo es el Señor. Esa es la herramienta que Dios nos está dando a nosotros ahora mismo en este tiempo de predicar el Evangelio. A nadie le importa tu situación personal. Pónsela al Señor. Cuando tú te sientas con un hermano, de tu hermano en Cristo, que tú tienes la capacidad y la confianza de hablar, ahí sí. Pero cuando tú te reúnes con personas afuera que no conocen el Evangelio y te llegas a un lugar público y tocan un tema, habla palabra de Dios. Que Dios va a respaldar tu palabra. Dios la va a respaldar porque ese es el principio que tiene establecido Él. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isela, ahora? Mateo 28, 16 al 20. Mateo 28, 16 al 20. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Santo es el Señor. Hoy le vamos a dar una batalla más al enemigo. Y vamos a definir. ¿Qué dice, hermano Isel? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Qué habían algunos? Algunos dudaban. Le adoraban, pero algunos dudaban. Nosotros, ¿dudamos nosotros del Señor, hermanos? ¿Dudamos que el Señor va a hacer lo que va a hacer en nuestras vidas? ¿Que va a restablecer el pacto con nosotros? ¿Que nos va a sacar de nuestra escasez? ¿Que nos va a dar los papeles? ¿Que nos va a dar levantar la economía? ¿Que va a restaurar nuestro matrimonio? ¿Nosotros lo dudamos? No. Si no, entonces Cristo nos da. Tenemos que poner eso en nuestra mente, que el Señor lo va a hacer. Santo es el Señor. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿dónde están los demonios malditos esos? ¿Dónde está el diablo que la gente menciona por la calle que tiene acabado sus vidas? Si tú tienes a Jesús, olvídate de esos diablos. Olvídate de esos demonios. Porque te está diciendo que con el poder de la palabra tú tienes la autoridad de reprenderlo. A quien se lo vea, dale la palabra y échalo fuera en el nombre de Jesús. No le tengas temor. Amén. Santo es el Señor. ¿Qué dice la palabra, hermana? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espérate un momentico, que ahí voy a matar dos pájaros de un tiro. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí define quién puede y quién no puede bautizar. ¿Cuántos pueden bautizar a una persona aquí, hermano? ¿Cuántos pueden bautizar a una persona? ¿Tiene que ser el sacerdote? Dice la palabra, hermano. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, le está diciendo el Señor a ustedes: id y hacer discípulos a todas las naciones. Haces un discípulo y te encontraste un charco que hicieron hoy los camiones y el hombre se quiere bautizar, bautízalo. Tú no tienes que pasar un curso de bautizo. Si se arrepintió y cree en Cristo como su Salvador, bautízalo, porque es un mandato de Dios. El enemigo ha puesto cursos y cursillos y discipulados y 20 cosas, que si el discipulado no está discipulado en tu corazón, el bautizo que tú hagas de 30 días de curso no te sirve de nada. De nada, hermanos.
Pero el hombre hace eso para someter al hombre. Sométete a Cristo y deja que el hombre haga su trabajo. Santo es el Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y he aquí yo estoy con vosotros en tu pelea y en mi pelea y en la pelea de cada cristiano que confiesa a Cristo como su Salvador. Pero vamos a mirar las herramientas rapidito, porque ya estamos en tiempo. Efesios 6, 3 al 18. Efesios 3, 7, 18. ¿Ya sabes que tienes a Satanás abajo de qué? No, hermano, pero así con esa voz. ¿Ya tenemos a Satanás abajo de qué? ¿Ya tenemos a Satanás abajo de qué? De los pies. Lo tenemos pisoteado, hermano. Pisa una cucaracha para que tú veas si se va a mover. Así tú pesas 95 libras. No se mueve. No se mueve. ¿Y a dónde están las herramientas, hermano Isel? ¿Qué dice? Efesios 6, del 3 al 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, le leí esto porque ya eso lo conocí. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para deshogar? Necesitamos paz. Necesitamos fe, herramientas, necesitamos palabra de Dios, necesitamos orar, necesitamos velar, necesitamos perseverar y necesitamos suplicar por nuestras necesidades y por las de nuestros hermanos. Ahí están las herramientas del pueblo de Dios. ¿Cuál enemigo puede contra eso? Si tú tienes fe, olvídate. Si tú perseveras, olvídate. Si tú oras por el prójimo, recibirás lo mismo. Si tú tienes perseverancia, el Señor lo va a hacer. Ahí está la herramienta del pueblo de Dios. Santo es el Señor. Inclinen sus rostros, hermanos. Aleluya. Santo es el Señor. Santo y bendito sea el nombre del Señor. Te alabamos y te glorificamos, Padre. Sea a ti toda la honra, Dios amado, sea a ti toda la gloria. Llévate tú, Padre amado, Señor, en este lugar toda la honra, Padre amado. En esta mañana yo voy a hacer un llamado a la iglesia y al pueblo de Dios. Y le voy a pedir al Señor, hermanos, que cuando yo haga este llamado, Padre, cada uno de nosotros esté alineado a la palabra de Dios. Si en esta mañana tú entendiste el mensaje y tú sabes que tú tienes a ese enemigo bajo tus pies, y si tú sabes que tú le ganaste la batalla, y si tú sabes que por la confesión tuya de fe tú puedes recibir a Cristo como tu Señor y Salvador en esta mañana, para que Él sea tu estratega, para que Él pelee por ti, ahí donde tú estás, yo te voy a pedir que tú levantes tu mano, mantén tu rostro hacia abajo, cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo sea hablando de tu vida. Si esta palabra, que es palabra de Dios, ha tocado tu mente y tu corazón, y en esta mañana tú quieres recibir al Señor como tu Salvador, yo solamente ahí donde tú estás, repite juntamente conmigo: Señor Jesucristo, yo reconozco que te necesito, reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados y mi salvación. Te pido perdón por todos mis pecados, pensamientos, palabras y obras. Te abro las puertas de mi corazón y mi vida para que tú entres en mí y te conviertas en mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Séllame con tu Espíritu Santo y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Si ahí donde tú estás, Dios ha tocado tu corazón y has decidido cambiar tu vida, y has decidido una vez más venir delante del atrio del Señor y decirle: Señor, perdóname, ayúdame, Padre, porque no puedo. Necesito, Señor, que tú hagas un cambio en mi vida en el día de hoy. Te voy a pedir que pases aquí adelante. No tengas temor. Deja que el Espíritu Santo sea tocando tu vida. Entrega tu corazón al Señor y
Y yo te prometo por el poder de la palabra que jamás en la vida el enemigo va a tener control sobre tu vida. Un arrepentimiento genuino hace que el hombre y la mujer que le ha querido a Dios reciba ese plan de salvación. Y voy a hacer un llamado también a la iglesia. Si tú necesitas en esta mañana que Dios haga un milagro espiritual en tu vida, que el día de hoy el Señor selle el pacto contigo y que te dé las fuerzas necesarias para seguir adelante, porque has reconocido que has fallado el Señor, has reconocido que necesitas de Él, porque en tus propias fuerzas no puedes. Te voy a invitar a que pases aquí adelante. Vamos a orar por ti. El Señor está haciendo un llamado a la iglesia. Es tiempo que abramos nuestros ojos y que demos testimonio en nuestro corazón de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Señor, te pido, Dios amado, Señor, que este llamado que he hecho, Dios amado, sea un llamado, Padre Santo, donde tú te glorifiques en esta mañana, Señor. Ayúdame a mí, Padre Santo, y ayuda a mis hermanos, Señor, a llevar una vida en santidad, Señor. Perdona mis pecados, Padre amado, Señor, y perdona los pecados de mis hermanos también, Señor. Te pido, Dios amado, Señor, que levantes un pueblo poderoso en este lugar, Señor. Solamente quieres tú un pueblo que reconozca que necesitamos de ti, que nuestras propias fuerzas no podemos, Padre. Ayuda a mis hermanos, Padre Santo, Señor. Dale las fuerzas, Padre amado, Señor. Toma sus mentes y sus corazones, Padre amado, Señor, para que juntamente podamos ver, Padre Santo, Señor, lo que tú vas a hacer con tu pueblo, Señor. Te necesitamos, Padre amado, Señor. Quito todo espíritu que llegue a la mente de nuestros hermanos, que sea espíritu de resistencia a la palabra. Si tú estás en este lugar y necesitas arrepentirte delante del Señor, no tengas temor. Nadie va a criticarte, nadie te va a decir nada. El Señor se va a regocijar de ver que hay corazones arrepentidos que creen en su palabra. Necesitamos un pueblo y un grupo de hermanos que vivamos en santidad para que el Señor se glorifique. Te doy gracias, Padre amado, Señor. Te doy gracias, Padre amado, Señor. Te doy gracias, Padre amado, Señor.